Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerio Ebenecer presenta un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible. Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a través de estas redes sociales. Sean todos bienvenidos. Agradecemos a Dios nuevamente por darnos siempre este privilegio de poder estar en su casa. Hoy tenemos Santa Cena, tenemos ese privilegio de poder disfrutar de este momento maravilloso, siempre teniendo en cuenta de que la palabra de Dios es muy importante en medio de nosotros. Dentro de todo lo que nosotros hacemos, sabemos de que la palabra de Dios es el pan de cada día para cada uno de nosotros. Ese pan espiritual, ese pan que viene, como dice allá mismo en Deuteronomio, cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas palabras el mismo Señor Jesucristo las recitó también, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que en esta hora vamos a orar y pedirle al Señor que sea el Señor hablándonos, enseñándonos a través de su palabra, y que podamos así no ser tan solamente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios amado, por este privilegio, eterno Dios, poderoso Dios. Gracias, mi Dios amado, por darnos esta oportunidad de poder estar acá congregados, reunidos, Señor Dios bendito, con mis hermanos y hermanas, a través aún, Señor, de estos medios, Señor, en los cuales, Señor, están conectados mis hermanos y mis hermanas a través de Zoom, Señor, a través de Facebook, a través de YouTube. Señor Dios bendito, bendiga sus vidas, Señor. Yo le pido, Padre, que sea usted, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre. Por favor, Señor, se lo pedimos, se lo rogamos, se lo suplicamos, mi Dios amado, y que sea usted, Señor, en esta hermosa mañana, mi Dios eterno, Padre, de antemano sellando, Señor, escribiendo, Señor, con el punzón del escriba, Señor Dios bendito, su palabra en nuestra mente y nuestro corazón, Padre celestial. Guíenos con su Espíritu Santo, Señor. Llénenos con su Espíritu Santo. Todo obstáculo, Señor, en la mente, en los corazones, sea cancelado, Señor. Y que, Padre, esa palabra dé, Señor, su fruto, Padre, al 100%, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Así es que, bueno, creo que el domingo pasado, el domingo pasado estuvimos viendo, ¿verdad? Dentro de un tema que usualmente estuvimos viendo algunas puertas dimensionales que les puse ahí, pero dentro de ellas hay otras puertas dimensionales hacia donde. Acuérdense que una puerta es hermano, para entrar o para salir, pero creo que de alguna manera nosotros, hablándose de la fe lo que nos permite es siempre, hermano, poder entrar. Y yo creo que dentro de ello nos da la palabra, la guía de cómo entonces nosotros podemos entrar en cada una de esas puertas dimensionales que son a través de la fe, que son dadas a través de la fe. No hay otro, hermano, o otro camino, otra vía más que todo, si podría decir, ¿verdad? Para poder nosotros entonces acceder a las cosas que Dios nos presenta, más que a través de la fe puesta en Cristo Jesús. Entonces, dentro de ella yo quiero en esta hermosa hora proyectarle este tema, puerta dimensional de la fe, pero hablar al respecto de lo que es a la justificación. A la justificación, o sea que eso es lo que la Biblia nos enseña, y aún usted puede darse cuenta conforme a la palabra. Estos temas usualmente son extensos para poderlos hablar. Nosotros siempre que decimos, ¿verdad?, tratamos de tocar algo para que podamos ir entendiendo, pero son temas extensos, porque hablar de la justicia, de la justificación, hermano, prácticamente, aparte de la justicia de Dios, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros estamos viendo conforme a lo que la fe nos lleva, la fe nos mete o nos hace entrar, entonces en este caso es a la justificación. Esta no se la puse el domingo pasado, pero hay, como le decía anteriormente, hay otras que usualmente nosotros las podemos ver. Entonces veamos al respecto de lo que habla la fe.
Entonces, ¿hacia dónde nos va metiendo? Porque Romanos 4:22, entonces dice, por lo cual también dice, su fe le fue contada por justicia. Pero en este caso también esta versión me llamaba la atención, la BPD dice, por eso la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. ¿Y de quién está hablando aquí? Está hablando de Abraham. Abraham, hermano, no vivía bajo la ley. En ese entonces no había o no estaba establecida la ley. La ley se establece en el tiempo de Moisés. Y cuando nosotros entonces empezamos a ver estos versículos de Romanos 4:22, empezamos a ver esta versión, como le digo, en la Reina Valera dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero aquí me llama la atención porque entonces lo aclara mayormente, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros podemos ver. Por eso la fe, diga conmigo fe, le fue contada, dice también en este caso, le fue tenida, dice, en cuenta. Le fue tenida en cuenta para su justificación. Entonces aquí yo veo la puerta, esa puerta dimensional, esa puerta que nos lleva a una magnitud que, hermano, definitivamente no es algo natural, sino es algo sobrenatural. Cosa que, hermano, el hombre no puede hacerlo por nosotros. A un Job, si no me acuerdo, hermano, dentro de unos versículos, ¿acaso justificaré yo a ellos? Hay un versículo que, parafraseando, se lo podría decir así. Job de ninguna manera, hermano, podía justificar a nadie. Pero entonces cuando nosotros empezamos a ver conforme a la palabra, entonces la fe es la puerta, hermano, que usualmente nos lleva a nosotros entonces a acceder a la justificación. Pero no una fe muerta, no una fe, hermano, en sí como la que a nosotros nos la habían puesto. Porque usualmente si usted, hermano, se pone a pensar en nuestros tiempos, prácticamente en la religión a usted le enseñan a poner su fe, hermano, en un bulto. Le enseñan a poner su fe, hermano, en un árbol, en un pedazo de yeso, de pared o de cemento, de lo que sea, de madera, de piedra. Entonces esto prácticamente vendría a ser una fe muerta. Bueno, vendría a ser una fe muerta porque nosotros en realidad, nosotros sabemos de que tenemos una fe puesta en Cristo Jesús. Aquel que murió, pero que también resucitó. Aquel que, hermano, digo, consumado es. Consumado es. Aquel que vino a hacer la voluntad del Padre. Aquel que, hermano, estuvo dispuesto a dar su vida por amor y misericordia a usted y a mí. Grande fue el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Pero usted y yo no creíamos en esto. Es como hoy en día, usted le predica a las personas, usted le dice, mire, usted tiene que creer en Jesucristo y nada más. Y la gente dice, no, es que a mí me enseñaron que yo tengo que creer en aquello. Yo tengo que creer en lo otro. No, es que la Biblia a nosotros nos enseña que fuera de Cristo, hermano, no hay nada. Si no tienes a Jesucristo como centro de lo que tú, de lo que tú dices que crees, prácticamente vendría a ser algo en vano. Algo que no tiene solidez, que no tiene fundamento. Entonces cuando nosotros empezamos a ver esto, por eso le digo, entonces la fe, por eso dice, ¿hacia dónde lo mete a uno? ¿Hacia dónde lo lleva la fe? A la justificación. Acuérdese que la Biblia dice en Romanos 3:23, si no estoy mal, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ninguno tenía prácticamente, porque mire, dentro de los hombres dice que nadie quería hacer lo bueno. Todos estaban inclinados a lo malo. Y nosotros también éramos de los que estábamos inclinados a lo malo. Entonces, por nosotros mismos no nos hubiéramos podido justificar. Ni nadie nos hubiera podido justificar. Alguien me decía a mí, mire, yo sé que usted está orando por mí y yo sé que entonces yo voy a ser salva. Me dice, le digo, no, le digo, fuera bueno que fuera así, le digo, pero no es así. Es que usted tiene que primeramente reconocer el sacrificio de Jesucristo. Porque si no reconoce el sacrificio, a otro le dicen, a un niño le dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a ir al cielo.
Pero yo le digo, sí, tenés que, primeramente, pues también tener que en cuenta que te tenés que portar bien. Pero teniendo en cuenta que no solamente portarse bien, primeramente tiene que venir a Cristo Jesús. Ya alguien que ya esté conscientemente de lo que hace, porque la inclinación del hombre siempre es lo malo. Siempre es lo malo. Entonces, por cuanto todos estábamos, hermano, destituidos de la gloria de Dios, entonces nosotros necesitábamos a alguien o de alguien que prácticamente viniera a hacer esa obra de justificación por cada uno de nosotros, que nos justificara a cada uno de nosotros. Entonces vea bien, Abraham, como le digo, usualmente aquí se está refiriendo de Abraham, y por lo cual entonces dice, por eso la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. O sea, la fe es un elemento muy importante en cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes. Acuérdense que hemos estado hablando, que dice ahí en Hebreos, que sin fe es imposible. Mire, y saben que dentro de todo esto, algo que Dios me daba, que Dios me hacía entender. Y yo le decía a los hermanos el jueves que hablábamos al respecto, hermano, del tema que hemos estado siempre tocando ahí, segundo de Crónicas, yo le decía a los hermanos, ¿por qué entonces fue que Caín y Abel, hermano, entre ellos hubo una diferencia? De que Dios, hermano, miró a Abel con agrado, dice, ¿verdad? Pero también a su ofrenda. No solamente a Abel, sino también a su ofrenda. Eso fue agradable a Dios. Pero ¿por qué fue agradable? De la manera como Caín lo dio, hermano, eso prácticamente no fue de agrado a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver, entonces nos damos cuenta que Caín no tenía el elemento que tenía Abel. Por eso, hermano, Dios no se agradó de Caín en sí. Porque Caín, no le agregó el elemento que es la fe. Porque entonces, mire, ahí entonces podemos nosotros poder concluir al respecto dentro de estos versículos, en cuanto dice que Abel agradó a Dios. Pero entonces, ¿cuándo entonces nosotros agradamos a Dios? Cuando tenemos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esa fue la diferencia prácticamente entre lo que hizo Caín y lo que hizo Abel. Pero cuando usted ve a Abraham, hermano, entonces empezamos a ver que Abraham empezó a caminar por fe en su vida. Mire, Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Te vas a ir para allá. Y Abraham ni siquiera, ¿sabes qué? Yo te voy a guiar. Tú ni siquiera preguntes, ¿verdad? Caminar así, hermano, como que no es tan fácil, ¿no? Usted, bueno, ¿y a dónde voy? ¿A qué le pego? ¿Qué hago, Señor? Por eso entonces, de la manera como Abraham le creyó a Dios, tuvo fe puesta en Dios, entonces nos damos cuenta, hermano, de que esa fe dice que le fue contada para su justificación. La fe. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la seguridad, dicen otras versiones, ¿verdad? De lo que no se veía o de lo que no se ve. La confianza, o en este caso hablándose de lo que dice la Reina Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y caminar así, hermano, como que no es fácil, ¿verdad? Caminar de esa manera no es tan fácil. Las cosas que usted y yo hacemos, las hacemos por fe. Cuando participamos, hermano, de la Santa Cena, lo hacemos con fe. Si usted le pone el elemento para poder participar, hermano, para poder participar de la Santa Cena, usted le está agradando a Dios. Pero si usted se va a comer esos elementos, se va a comer el pan, hermano, se va a tomar el vino como tomarse un juguito allá en la casa, entonces eso quiere decir que estamos desagradando a Dios. No vamos a agradar a Dios si nosotros lo hacemos simplemente como cuando usted se toma su jugo. Simplemente cuando usted va a la panadería y se compra un pan. Entonces es importante que cada uno de nosotros le agreguemos el elemento, que es la fe. Entonces vea bien, esto es lo que nos dice la palabra al respecto. Entonces, ¿hacia dónde nos mete la fe? A la justificación.
Entonces vea bien, dentro de esto, como le digo, hay mucho que nosotros podemos hablar. Romanos 4:23 dice, y no solamente con respecto a él, hablándose de Abraham, se escribió que le fue contada. Vea bien, sino también con respecto a nosotros, dice el apóstol Pablo, a quienes ha de ser contada. Vea bien, esto es a los que creemos. Y cuando se habla de esta palabra creemos, es tener fe. Diga conmigo, tener fe. Pero dígale ahora al hermano, tenemos que tener fe, hermano, dígale. Tenemos que tener fe. Hermano, mire, fíjese que nosotros pues prácticamente, como decimos, ¿verdad? Estamos caminando por fe. Porque el hermano, el justo por su fe vivirá. El que ha sido justificado va a vivir por esa fe. Hacia donde la fe te metió es a vivir dentro de una justificación. Entonces, vea bien, sino también con respecto a nosotros, no solamente a Abraham, sino también dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, a los que tenemos fe. ¿Cuántos tenemos fe? En el que levantó, pero tener fe en qué dice ahora, en el que levantó o en quién, más bien, en el que levantó, dice, los muertos a Jesús, Señor nuestro. O sea que la fe no tiene que estar simple así al aire, sino que aquí está hablando, dice, esto es a los que creemos, en el que levantó, o los que tenemos fe, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién levantó? Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? El cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué dice? Vea bien, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Jesucristo fue a morir en aquella cruz por nosotros. Jesucristo, hermano, estuvo dispuesto a sufrir por cada uno de nosotros. Aquel sufrimiento que usted y yo habíamos de tener, Él estuvo dispuesto a llevarlo por usted y por mí. Entonces, vea bien, el cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación. Mire, por eso le decimos, hermano, si el Señor hubiera nacido, pero si no hubiera muerto, no hubiera sucedido nada. Usted y yo no hubiéramos tenido la oportunidad que tenemos cuando el Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Aquí entonces nosotros entendemos y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo entonces, hermano, tenía que morir, pero tenía que resucitar para entonces justificarnos a nosotros. Porque acuérdense que, hermano, Él vino y quitó las llaves de la muerte. Y la muerte, hermano, por lo cual no tiene más autoridad sobre aquel que está en Cristo Jesús. La muerte no tiene autoridad sobre su vida. Usted que ha venido a los pies de Cristo Jesús, que ha reconocido el sacrificio de Jesucristo, la muerte no tiene autoridad sobre ti. Usted dirá, pero pastor, pero si tenemos que morir, sí. Ahí tiene que haber una separación para que entonces, después de esta separación, entonces, hermano, el espíritu vaya con Dios, el alma vaya al lugar que cada uno de nosotros hayamos tomado la decisión en esta tierra. Porque el alma dice que pecare, esa morirá. Pero en sí, hablándose, hermano, de lo que usualmente nosotros podemos ver, que cuando el Señor a nosotros nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él, nos da una vida eterna. Nos da una vida eterna a nosotros, y por lo cual a nuestra alma, no al cuerpo, porque el cuerpo va al polvo. Y entonces cuando nosotros entendemos que el Señor, hermano, dando su vida por nosotros, aún nos rescata del mismo infierno a cada uno de nosotros. Así es que usted y yo deberíamos estar alegres. Y esa es la fe que nosotros tenemos. Creemos en eso.
Creemos de que si el Señor murió y resucitó es porque, hermano, entonces nos justificó. Pero para entonces, hermano, no dejar que la muerte tenga autoridad sobre nosotros. Tenemos que morir, tiene que haber una separación del cuerpo, el espíritu y el alma. Pero en realidad nuestra alma no va a morir, nuestra alma va a ir con el Señor. El Señor tiene un mejor lugar para nuestras almas. ¿Cuánto lo creemos así? El Señor, hermano, cuando se fue, por eso dijo, allá en San Juan capítulo 14, ¿sí se acuerda usted qué dijo ahí? San Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Entonces imagínese, hermano, para eso el Señor viene y nos justifica, porque no teníamos nosotros, hermano, en realidad oportunidad de redención por nosotros mismos, más que solamente por el sacrificio que Jesucristo había de venir a hacer, por su muerte y su resurrección. Y por lo cual entonces en este día, nosotros que tenemos, hermano, la Santa Cena, recordamos su muerte y su resurrección. Recordamos su muerte y su resurrección, pero también recordamos que el Señor, así como dijo que se iba, también volvería. Entonces vea bien, ¿hacia dónde nos va metiendo entonces esto? Y cuando dice entonces a quien ha de ser contada, esto es la fe de Abraham. La fe de Abraham, pero hablándose que ahora también a nosotros esa fe que hermano tuvo o Abraham tuvo, también en nosotros tiene que haber esa fe. Acuérdense que a Abraham le llaman el padre de la fe. Entonces en este caso dice a quienes ha de ser contada. La fe le tiene que ser contada a usted. La fe me tiene que ser contada. Entonces si esa fe nos tiene que ser contada, hermano, entonces aquí en el cual, cuando dice aquí, en el cual entregando, dice, por nuestras transgresiones y resucitando para nuestra justificación, hermano, debemos de tener, primeramente nos enseña que entonces dice, en aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Ahorita vamos a ver. Entonces una de las cosas que la Biblia nos enseña es que debemos de tener fe en Dios Padre, pero también tener nuestra fe en Dios Hijo, en Jesucristo. Puesta tu fe en Dios el Padre, pero también puesta tu fe en Jesucristo. Puesta tu fe en el Padre, que Él es el quien levantó de los muertos a Jesús. Será, pero pastor, ¿cómo dice usted eso? La pregunta es esta, ¿verdad? ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, vea bien, ¿hacia dónde nos mete entonces la justificación a cada uno de nosotros? Pero entonces ahí está el punto. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos, hermano? ¿Cómo? Ahí dice, acuérdense que ahí hay 2 puntos. A veces nosotros, mire, a veces no entendemos, y por eso fíjese que la religión cuestionan estos versículos. A veces los quieren borrar de nosotros, los quieren quitar de que nosotros lo dejemos de decir. Miren, dicen los cristianos o los hermanos separados, dicen, quieren que usted solamente venga y diga que tiene que confesar y eso basta. Pues sí, si es la Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? ¿Cuál es la seguridad que te da eso? Serás salvo. Serás salvo. Y esa es la confesión que todos debemos de hacer. Eso es lo que todo, pero no solamente de hacerlo por querer hacer, sino que tenemos que, hermano, tener fe en lo que estamos haciendo. Porque cualquiera dice, no, pues mire, usted solamente tiene que entregarle su vida al Señor y ya estuvo, haga su, arrepiéntase. No, pero tiene que agregarle el elemento. Porque muchas veces hay muchos que se han preguntado, pero mire, pastor, pero ¿por qué muchos han aceptado a Cristo? Mire, y así como aceptaron, pues así también se fueron y se fueron otra vez a hacer lo mismo del mundo. Porque probablemente no le agregaron la fe.
La diferencia de entre usted y aquellos que se han apartado del Señor, que han regresado nuevamente a hacer las cosas que hacían antes en el mundo, que sería una diferencia entre lo que hizo Abel y lo que hizo Caín. No en el punto de lo que ellos hicieron, del hablar de la ofrenda, no, sino en el elemento que cada uno de ellos agregaron. Abel agregó la fe como elemento para hacer lo que él hizo. Entonces nosotros tuvimos que agregarle la fe, porque hermano, yo no sé si a usted se le fue fácil venir a los pies de Cristo Jesús. Yo estuve yendo un año a escuchar la palabra de Dios. A mí me habían enseñado a tener mi fe puesta en cosas vanas, en cosas muertas. Pero entonces cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, vino a nacer fe en mí. Yo no sé cuánto tiempo usted, hermano, estuvo escuchando la palabra de Dios, o cuánto tiempo lleva escuchando la palabra de Dios. Y mire, a veces se le dice, ¿quiere entregarle su vida a usted a Jesús? Y dice la gente, no, pues mire, es que fíjese que todavía no estoy preparado usted. Otros dicen, no, fíjese usted que yo no, porque como que, fíjese que yo soy muy pecador, soy muy malo. Otros se excusan de diversas formas. Es que mire, fíjese que a mí me enseñaron a que yo crea en la religión popular. Es que a mí me enseñaron que yo soy católico. A mí me enseñaron a creer en esto, en el otro, y me pusieron tanto enfrente que yo tengo que creer en eso. Ese era por lo menos, yo considero de que en mi parte eso era lo que a mí me habían puesto. Allá en la India, hermano, allá le ponen una vaca a una persona y en eso cree. En otros, allá creo que mismo en India, ¿verdad? Por allá, hermano, allá le ponen un mono y el mono en eso cree, en el mono. En otros países, hermano, le ponen un pedazo de un muñeco ahí gordito, panzudito, hermano, y en eso creen también. En eso tienen su fe. En Corea, hermano, en los presidentes prácticamente, en ellos creen. Ahora yo le preguntaría a aquellos que nos ven y que aún no han recibido a Cristo Jesús, ¿en dónde pusieron tu fe? ¿O en dónde te enseñaron a poner tu fe? Porque a mí me enseñaron a poner mi fe en la religión, no en Cristo Jesús. Me enseñaron a poner mi fe en bultos, no en Cristo Jesús. Y entonces, por lo cual, como le digo, si la Biblia nos enseña que entonces, cuando dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuántos predicamos esto, hermano? Que si confesares con tu boca, o sea, tiene que haber una confesión. ¿Sabe qué, Señor? Perdóname, reconozco que soy pecador, que soy imperfecto, Señor, reconozco que tú moriste en la cruz, que tú diste tu vida por mí, pero que también resucitaste, Señor. Reconocer, hermano, el sacrificio, reconocer tu condición, pero también reconocer el sacrificio de Jesucristo. Y poder decirle, Señor, ¿sabes qué, Señor? Desde ahora yo decido seguirte a ti. Desde ahora, Señor, te pido también que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que en aquel día mi nombre esté inscrito en aquel libro. Porque la Biblia dice que aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, por eso le digo, hermano, por eso dejo claro esto, ¿verdad? Porque, mire, si no, a alguien no le enseñaron a que pusiera su fe en Jesucristo verdaderamente, hermano, entonces el tope que va a encontrar es que, como le dijeron, ¿sabes qué? No pusiste tu fe en Jesucristo, entonces su nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida, porque le enseñaron a que pusiera su fe en otras cosas. Le enseñaron a poner su fe en la Virgen. Y por lo cual entonces, hermano, nosotros entendemos que si confesares con tu boca que Jesús ¿es qué dice? O sea, reconocerlo como tu Señor. Tienes que reconocer a Jesucristo como tu Señor. Y eso es algo que usted y yo hicimos, pero para reconocerlo como nuestro Señor, hermano, le agregamos el elemento. Porque la Biblia dice, hermano, ¿acaso usted miró al Señor Jesucristo? Le dijeron, mira, aquí está Jesucristo. Bueno, como las otras, ¿cómo se llama así, verdad? O
Aquí está Jesucristo, está el Cristo negro, está el de las 3 caídas, está, hermano, allá con nosotros así le llaman, hermana, el Cristo de las 3 caídas. Entonces hay un montón de Cristos, pero yo conozco solamente a uno, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le digo, es que a veces a uno le empiezan a decir, mira que este Cristo aquí, este Cristo allá, este Cristo allá, y hay un sinfín de Marías también, ¿verdad? Cristo solamente es uno nada más. Él es el quien dio su vida, el quien murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día entre los muertos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Es que, hermano, es hermoso. Por eso, mire, dice, y creyeres, o sea, no solamente vas a hacer tu confesión, sino entonces ahí viene lo que le tienes que agregar, el elemento. Si creyeres, si tuvieres fe en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si alguien, hermano, no cree eso, entonces definitivamente se pierde la salvación, ¿verdad? Se está perdiendo de un privilegio glorioso que te va a librar de una eternidad de condenación. El reconocer y el poder creer, poder tener fe. Por eso dice, en tu corazón que Dios lo levantó. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La seguridad de que vas a ser salvo. Porque dice, con el corazón se cree. ¿Para qué dice? ¿Y hacia dónde nos mete la fe? Entonces, mire, ahorita le voy a poner unas cositas acá, creo que está. Mire, cuando se habla de creer es fe. Cuando se habla, hermano, aquí, porque con el corazón se tiene fe para justicia. Si usted llegamos, hermano, a tener fe, por eso le digo, esa es la diferencia que estamos marcando, porque por eso, hermano, muchos dicen somos cristianos y, hermano, y luego vuelven a hacer lo del mundo. ¿Por qué? Porque probablemente no le agregaron fe. Cuando ellos dijeron, Señor, perdóname, porque cuando alguien pide perdón es porque pide perdón, y ya, hermano, definitivamente no quiere volver a hacer lo mismo. ¿Cuánto creemos eso? ¿Será, pastor, es que cometemos errores? Sí, cometemos errores. Pero eso no implica, hermano, que nosotros le vamos a dar la espalda al Señor. Definitivamente, y decir, no, pues yo ya no voy a creer más en Dios, porque hay quienes que dejan de creer en Dios. Dejan de creer, hermano, en Jesucristo. Entonces, por lo cual dice, porque con el corazón, entonces dice, se cree para justicia. Hacia eso nos mete la fe. Pero dice, con la boca se confiesa. ¿Para qué? O sea que con el corazón, dice, se cree para justicia. O sea, se tiene esa fe. Pero con la boca vas a confesar para salvación. Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Sé que estaba aislado totalmente de ti. Sé que estaba separado totalmente de ti, porque por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas aquel que viene a Cristo Jesús, hermano, viene a encontrar la justificación por esa fe, hermano, que hay en él, en Jesucristo. De lo contrario, entonces, si no hay una confesión y no crees, no hay salvación. Así, claramente, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Y no querer engañar a la gente, ¿verdad? No querer, hermano, decirle a la gente, no, pues usted solamente venga si ya es salvo, ¿verdad? Salvo siempre salvos. No. Entonces, vea bien hacia dónde nos lleva la palabra. Hechos 13:30 dice, mas Dios lo levantó de los muertos. Ahí usted se da cuenta en su contexto de qué está hablando, pero la seguridad o la certeza o lo que están afirmando aquí, hermano, es que mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién levantó entonces a Jesucristo de los muertos? Dios Padre.
Dios Padre levantó a Jesucristo dentro de los muertos. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó, vea bien, y si el espíritu de aquel, ¿a quién se está refiriendo ahí? Cuando dice aquel se está refiriendo al Padre. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vea bien, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cuántos creemos eso? Por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará también vuestros cuerpos mortales, hermano, por su espíritu que mora en nosotros. En usted y en mí viene a morar el Espíritu Santo. Y por lo cual entonces cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, hermano, el Espíritu lo que viene a hacer es, hermano, una regeneración. Viene a cambiarnos, viene a transformar, viene a redarguir, hermano, nuestras vidas. Viene a enseñarnos, viene a corregirnos. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El asunto es que a veces, hermano, nosotros no dejamos que el Espíritu Santo opere en nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, hermano, opere en cada uno de nosotros. Porque si el espíritu de aquel entonces que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, ¿y quién levantó de los muertos a Cristo Jesús? Entonces Él también vivificará también tu cuerpo. O sea, en vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Imagínense, hermano, qué glorioso es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué hermoso es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermano, tenemos al Espíritu Santo, entonces la llevamos de ganar. Llevamos la delantera ante todas las cosas. Y el Espíritu Santo viene a vivificar nuestro espíritu también. Nuestro espíritu, hermano, para que entonces sigamos ahora a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos enseña. Y no darle la espalda a Dios, no voltear a ver hacia atrás. Hay un canto que dice, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos cantar, ¿va? No quiero volver atrás, Señor. Quiero seguir hacia adelante. Quiero seguir a Cristo Jesús. Colosenses 2:12 dice, sepultados, dice, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante, ¿qué dice? La fe en el poder de Dios. Aquí hay otras cosas que podemos hablar, pero como le digo, pero mire, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Quién levantó entonces a Jesús de los muertos? O sea que, como quien dice, aún Jesucristo tuvo que esperar la operación del Padre para resucitarlo a Él. Entonces nosotros entendemos que, hermano, Dios Padre es el quien entonces viene a levantar de los muertos a Jesús. Entonces vea bien lo que dice la palabra del Señor. Explicación al respecto de la justicia. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ahí, hermanos, si viene un judaizante a usted decirle, mire, ¿sabe qué? Volvamos a nuestras raíces. Mire que, ¿sabe qué? Que usted tiene que volver al hebreo, usted tiene que volver ahí a Israel, tiene que hacerse un israelita o un judío en sí, hablándose que lo van a querer hasta circuncidar, hermano, y le van a querer hacer un montón de operaciones por ahí, ¿verdad? Imagínese que alguien venga y le quiera decir, no, ¿sabe qué? ¿Sabe qué usted, Señor? Dígale usted, ¿va? Mire, en Cristo se cumplió toda la ley. Porque dice, porque el fin de la ley es Cristo. Porque, hermano, Jesucristo vino a cumplir la ley. Y mire, y por eso dice, para justicia de todo aquel que, ¿qué dice? Que tiene fe.
para todo aquel que tiene fe. Si Jesucristo, hermano, no hubiera venido, no hubiera cumplido, o sea que todo es en sí parte del paquete, ¿verdad? Tuvo que nacer para cumplir la ley, pero tuvo que morir para poder entonces darnos a nosotros la justificación. Para justicia a todo aquel que cree, vea bien. Porque la justicia, aquí vemos la justicia de la ley. ¿Cómo era la justicia de la ley? Porque dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Acuérdense que a Moisés le dieron leyes. Y la justicia estaba manifestada ahí en lo que es el tiempo de la ley. Como dice aquí, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aquel que no hiciera conforme a lo que estaba escrito en la ley, hermano, este prácticamente no estaba en la justicia de la ley. Y por lo cual nosotros no estamos en la justicia de la ley. Usted y yo no estamos, hermano, bajo esa sombra, sino que nosotros, hermano, estamos bajo otra sombra, no bajo la sombra de la justicia por la ley. Porque entonces es porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Acuérdese usted, hermano, que aquel que encontraban en pleno adulterio, ¿qué le pasaba? Estaba escrito en la ley. Estaba escrito en la ley. Entonces nadie podía, hermano, justificarse. Mire usted, fíjese que es que yo era muy débil y fíjese que caí en la tentación. No, como véngase usted, que a lo que lo vamos a hacer, que la vamos a bañar a pedrada. Los mataban a pedradas. ¿Y qué cuántas leyes, hermano, Dios le había dado a Moisés? Aquellos que prácticamente, hermano, hablándose de la inmundicia, no podían estar a la par de otros, porque era prácticamente contaminación para los demás. Como un leproso no podía estar en medio de los demás. O sea, habían separaciones prácticamente, hermano, y cosa que por lo cual nosotros entendemos que por eso dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces el que hacía esas cosas era porque estaba en la justicia de la ley. Y mire, y el Señor Jesucristo se vino a encontrar, hermano, con un montón de hipócritas, ¿verdad? Con los fariseos, con los escribas. Hermanos, por eso le decía, hermano, ustedes son unos hipócritas, porque así en mis propias palabras yo les voy a decir también, ¿verdad? Ustedes son hipócritas porque ustedes no hacen lo que dice la ley, pero si bien quieren que otros hagan lo que dice la ley. Lo que ustedes le dicen a otros que la ley dice, quieren que lo hagan, pero ustedes no lo hacen. Entonces, por eso el Señor, hermano, se los confrontó duro, ¿verdad? Porque, hermano, aquellos eran tremendos. Acerca de la justicia que se basa en cumplir, entonces dice, esta es otra versión. Acerca de la justicia que se basa en cumplir la ley, Moisés escribió: quien cumpla la ley, entonces dice, vivirá. Quien cumpla la ley, vivirá por ella. O sea que el que no cumpliera la ley, hermano, es camig, va, ese lo mataban, se moría. Aquel que no se sometía, hermano, a lo que estaba establecido en la ley, era porque ya sabía que le iban a dar baja. Entonces, pero ahora vea bien, esto es dentro de la explicación al respecto de la ley, que era de la justicia que era por la ley, pero ahora veamos en la justicia en que nosotros estamos. Romanos 10:6. Pero la justicia que es por la fe, dice así. ¿Qué diferencia? Mira, hermano, solo que hay que tener cuidado con cosas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Por qué no tienes que decir quién subirá al cielo? Porque dice, esto es para traerte abajo a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso no Jesucristo es el que está a la diestra del Padre?
¿Acaso no Jesucristo, hermano, estuvo con el Padre y sigue estando con el Padre ahora? Pero entonces vea bien, dice, ¿o quién descenderá al abismo? No preguntes esto, porque también dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Como quien dice, Jesucristo no murió. Porque Jesucristo, hermano, resucitó. Y acuérdense que aun cuando Jesucristo murió, hermano, descendió a las profundidades de la tierra. Hizo obras que, hermano, quizás ni nosotros no sabemos qué tanto el Señor hizo. Pero si algo nosotros sabemos que el Señor se fue a poner por nosotros. Hermano, por lo cual usted y yo ya no tenemos, hermano, como dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted, déjeme decirle que usted no va al infierno, usted va al cielo con el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, Cristo Jesús entonces en el momento que viene y muere y resucita, nos da la justificación a nosotros. No justifica. Éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces ahora Cristo, por lo cual cuando Cristo muere, entonces por eso dice que ahora nosotros tenemos, hermano, un acceso directo a la presencia del Padre. Pero ahora entonces usted y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió, pero resucitó. Entonces por lo cual ahora usted y yo nos podemos acercar, hermano, confiadamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Cosa que antes, hermano, era imposible. Cosa que por la ley no se podía alcanzar. Cosa que aún por la justicia de la ley, hermano, no se podía alcanzar. Pero cuando Cristo entonces muere, entonces, hermano, ahí entonces hay algo glorioso para usted y para mí. Y para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Por eso dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es entonces, dice, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Vea bien, y con esto vamos a ir terminando. Justificados por la fe. Y este es un versículo muy, muy, muy conocido para nosotros. Romanos 5:1. Justificados pues, ¿por qué dice? Justificados pues, dice, por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejarlo ahí para que usted pueda meditar en esto. Le digo, dentro de este tema hay muchas cosas que nosotros podemos ver. Pero dice, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor. O sea que tu fe, mi fe, tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, hermano, entonces eso nos da la garantía a usted y a mí que somos justificados para con Dios. Porque acuérdese que había una enemistad entre Dios o entre el hombre y Dios. ¿Y cuál era ese problema entre el hombre y Dios? ¿O cuál es ese problema entre el hombre y Dios? Aquellos que no tienen a Cristo Jesús ahora. El pecado. El pecado prácticamente, hermano, era esa línea divisora. O es esa línea divisora. El pecado prácticamente, hermano, por eso dice, aún, hermano, dentro en cuanto se habla de las enemistades, el pecado prácticamente nos aparta, nos aleja a nosotros de Dios. Y hay otras cosas que nos hacen, nos constituyen enemigos de Dios. Aquel que se constituye o que se hace amigo de este mundo, dice, se hace o se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué nos ofrece este mundo, hermano? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué es lo que le presentó Satanás, hermano, al Señor Jesucristo? Lana, fama y dama. Presenta de todo un poquito. Pero si nosotros
no aceptamos prácticamente el sacrificio que Jesucristo hizo, y no aceptamos, no tenemos la fe, hermano, en que Jesucristo murió, pero que Jesucristo resucitó, vano vendría a ser eso en nosotros. Pero bendito sea el nombre del Señor, que usted y yo hemos creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Porque solamente, hermano, en Cristo Jesús, por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús, venimos a ser justificados. De lo contrario, no hay otro chance, no hay otro camino, no hay otra forma en la que alguien pueda venir a ser justificado. Y como le digo, dentro de este tema hay mucho, hermano, que se puede hablar. Si nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y le agregamos el elemento que es la fe, que sin ver tú al Señor Jesucristo creíste en Él, bienaventurado es usted, mi hermano. Bienaventurados somos cada uno de aquellos que creímos en Jesucristo sin verlo, sin ver al Señor. Y ahora, por lo cual usted y yo entonces participamos de estos elementos. Pero el participar de estos elementos es también agregarle fe. Tener el elemento, hermano, que es la fe. Porque si solamente lo hacemos por querer hacerlo, y máxime, hermano, si no desayunó hoy en su casa y viene con hambre, yo creo que sería vano para nosotros eso. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que cada vez que participemos de la Santa Cena, nos escudriñemos. Nos escudriñemos. Y no tan solamente escudriñarnos al respecto de nuestra propia condición, cómo estoy yo delante de Dios, sino escudriñarnos, ¿será que le estoy agregando la fe a lo que estoy haciendo? ¿O nada más lo voy a hacer porque lo tengo que hacer? ¿O nada más lo voy a hacer porque quiero probar a ver qué tal es el vino, qué tal es el pan? No, tenemos que tener fe en lo que nosotros hacemos. Tenemos que agregarle fe, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esto prácticamente nos está haciendo recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Con eso está usted diciendo: Señor, yo tengo fe que tú moriste, pero que tú también resucitaste, que no quedaste en aquella tumba. Hoy se han inventado un sinfín de cosas, hermano. Hoy muchos tienen teorías de que Jesucristo simplemente fue un simple profeta, que no fue o que no era Dios. Para muchos, como decía el Señor Jesucristo, y le preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Jeremías, otro Elías, y otros tienen otros conceptos de ti, Señor. Póngale así, ¿verdad? Pero ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente o del Dios vivo. Cuando nosotros empezamos a ver que a través de la fe, hermano, hemos venido a Cristo Jesús y estamos en Cristo Jesús. Por eso muchos nos llaman a nosotros locos, ¿verdad? El natural no entiende las cosas espirituales porque no tiene fe. Pero bienaventurado usted, hermano, dichoso, feliz, bendecido usted que ha creído en Cristo Jesús.
Usted y yo somos dichosotes, hermano, de haber encontrado en Cristo Jesús estas bendiciones. Y sobre todo, de que el Señor nos haya alcanzado en su misericordia. ¿Cuántos están, hermano, despertando en la realidad del otro mundo? De un mundo real, del mundo verdadero al que todos de alguna manera nos tenemos que confrontar o nos tendremos que presentar. Después de esta muerte, mire, algo que el Señor ponía en mi corazón es que muchos dicen, creen en la evolución, muchos dicen que no hay Dios. Pero hermano, ¿qué otro libro podría preguntar yo, verdad? Aparte de lo que ya jalaron de la Biblia, que como original podrá decir que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Ahora yo le pregunto, mire, ni aún los más millonarios, ni aún los que sean, hermano, supermillonarios, a mí me gustaría que ellos dijeran, no, pues, como no existe Dios, yo no voy a morir. Me gustaría que ellos dijeran así, ¿verdad? O los ateos, aquellos que no creen en Dios. Si la palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez, me gustaría que ellos dijeran, yo no voy a morir. Ahí entonces yo les creería a ellos, ¿verdad? Yo les llegaría a creer a ellos que en realidad no hay Dios. Que ellos mismos pudieran evitar sus propias muertes. Y eso Dios ponía en mi corazón. Porque muchos dicen no hay Dios, pero en la Biblia está establecido que todos vamos a morir. Entonces, ¿por qué aquel que dice que no hay Dios no puede evitar su muerte? Lo más triste y lamentable es que va a tener que confrontarse después de la muerte. Va a tener que confrontarse con la realidad. Y la Biblia nos da testimonio también de lo que hay después de la muerte. ¿Qué es lo que le espera a aquel que no cree en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que le espera a aquel que no cree en Dios después de la muerte? Por lo menos usted y yo, hermano, la llevamos de ganar. Yo no sé si usted se alegra por eso. Yo no sé si usted se goza por eso, porque hermano, usted y yo pudimos tener la fe en Cristo Jesús. Y por lo cual usted dice, Padre, aleluya, ahí hay una mansionota para mí, Señor. Por eso cantamos, hermano, Jerusalén. Y usted se hace, ¿verdad? Aunque tal vez a nuestra pequeña, hermano, imaginación, a nuestro pequeño pensamiento que tenemos, porque Dios es tan inmenso, tan grande, que hermano, no nos imaginamos en realidad lo que Dios tiene preparado totalmente para nosotros. Algunos quizás, hermanos, se imaginan, aunque sea una casita ya de barro, hermano, o como las que hacían allá, ¿verdad? En nuestros países de palma, hermano. Pero gloria a Dios, porque hermano, usted y yo sabemos que tenemos un mejor lugar. En esta tierra estamos de pasada. En este mundo solamente estamos peregrinando. Vamos de pasadita nada más. Y por lo cual el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino a esta tierra para poder ofrecernos un mejor lugar a cada uno de nosotros, para querer llevarnos a donde Él está, para que donde yo esté, digo el Señor, vosotros también estéis. Es que hermano, es hermoso el Señor. Es hermoso el Señor de poder saber cómo el Señor nos ha dado ese privilegio glorioso. Vamos a orar en esta hora
Pero sin antes que usted se pueda examinar en esta hermosa hora, que usted pueda hacerse un examen en sí mismo. Decir: Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Tú sabes cómo vives delante de Dios. Si tú crees que le has fallado a Dios, ese es el momento que tú puedas decirle: Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Jesucristo me ha justificado. Tú sabes que tengo mis debilidades. Perdóname. Perdóname, Señor. Y ya para no cometer más lo mismo, sino que determinar mi vida para querer hacer tu voluntad, querer buscarte, querer servirte, Señor. Que tú le puedas decir al Señor: Padre, perdóname, o perdóneme, Señor. Yo no sé, hermanos, si hay alguno aquí que todavía no haya entregado su vida a Cristo Jesús, o que usted diga: pastor, yo quiero reconciliar. O los que están ahí en las redes sociales, usted quiere decirle: yo quiero asegurar mi vida en Cristo Jesús. Porque si los ateos no tienen nada seguro, ¿verdad? Ni los millonarios, ni los científicos que aún niegan la existencia de Dios. Pero en la Biblia está escrito que todos vamos a morir, y ellos no pueden evitar eso. Entonces quiere decir que lo que ellos dicen no tiene validez. No tiene validez. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en lo que está escrito en la palabra de Dios, que es un libro perfecto. Porque es la palabra de Dios. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús, ponle el elemento en esta hermosa hora a tu confesión, a esta oración. Ponle ese elemento. Porque no es nada más de decir cualquier tipo de palabras, no, sino que le vas a agregar la fe. La fe en Cristo Jesús, que aunque tú no lo has visto, pero crees en Él, y por lo cual nosotros estamos aquí porque somos seguidores de Jesucristo, porque un día tomamos la decisión de seguirle, aunque no le hemos visto. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Dile: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que me perdones. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, todas mis ofensas. Reconozco que soy pecador, que soy imperfecto. Perdóname. Pero creo, Señor, que tú eres mi Señor. Creo que tú eres mi Rey. Creo que tú eres el que dices tu vida, que moriste en la cruz. El quien moriste, estuviste en la tumba, pero no quedaste ahí, sino que resucitaste. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Perdóname, Señor, y ayúdame a que cada día pueda seguirte, pueda buscarte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que después de esta vida mi nombre se encuentre inscrito allá, en aquel lugar que tú has preparado para mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo unigénito, Señor, que nos ha venido a dar, Señor, esperanza, que nos ha venido a dar esperanza viva, esperanza de vida eterna, Señor, a cada uno de nosotros, porque está establecido al hombre que muera una sola vez, y después será el juicio para todo aquel que no te haya recibido a ti, Señor. En esta hora, que no haya recibido a Cristo Jesús, Señor, en su corazón, creemos, Padre bueno, creemos que solamente tú puedes tener misericordia, Señor. Solamente tú puedes tener misericordia, Señor, porque establecido está en tu palabra, Señor. Señor, en esta hora, Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su palabra.
Ayúdenos cada día a poder caminar en pos de ella. Ayúdenos, Señor, a que podamos caminar en pos de su palabra, en pos de usted, en obediencia a su palabra, Señor. Gracias, papito lindo, por esa justificación dada a través de Jesucristo, Señor. Esa justificación manifestada a través de Jesucristo para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque por la fe, Señor, puesta en Cristo Jesús, venimos a ser justificados, Señor. Gracias, Señor, por su palabra en esta hora. Bendiga a mis hermanos. Yo le pido, Padre, que nos perdone, que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique, Padre, en esta hora, mi Dios. Le pido, Señor, que al participar, Señor, de esta Santa Cena, Señor, de este momento hermoso, Señor, sea usted, Señor, glorificándose en nuestras vidas. Le pedimos, Padre, que nos perdone y que nos ayude, Señor. Ayúdenos, que lo hagamos todo con fe, por fe y para fe, Señor. Por favor, Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, así también oramos por estos elementos. Por estos elementos que tenemos aquí, Padre Celestial. El pan que representa el cuerpo inmolado, el cuerpo maltratado de Jesucristo, Señor. Bendiga y santifique este pan, Padre Celestial. Lo presentamos delante de su presencia, Padre, porque Jesucristo llevó el castigo de nuestra paz. Así, Señor, bendiga, Señor, y santifique este vino que representa la sangre de Jesucristo. Aquella sangre, Señor, sangre de carmesí. Aquella sangre, Señor, que nos ha venido, Señor, a limpiar. Aquella sangre que es el precio por nuestras almas, Señor. Padre, gracias. Bendiga y santifique estos elementos, Señor Dios bendito. Le ponemos el elemento, Señor, de la fe, por lo cual, Señor, lo venimos a hacer en esta hermosa hora, mi Dios. Ese elemento de la fe, que tenemos comunión con Cristo Jesús en esta hermosa hora, a través de esta cena, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Mientras cantamos, hermano, vayan pasando cada uno de los hermanos. Usted en su casa pueda prepararse con sus elementos para poder participar. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe y yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe y yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe y yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz
y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe y yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe y yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe y yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe y yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe y yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe y yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe y yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe y yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gracias al Señor en esta hora. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar a tu mesa, Señor, contigo. Porque a través de la fe, Señor, que hemos creído en ti, Señor, que a través, Señor, de esa fe podemos mirar, Señor, las cosas que aún no son, Señor. Oh, precioso Jesús, gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor. El sacrificio, Señor, que tú soportaste en tu cuerpo, Señor. El dolor, el maltrato, Señor, que tú llevaste. Nuestras maldiciones. Llevaste, Señor, todo, Señor, sobre ti, Señor. Gracias, Jesús, porque de nosotros mismos no hubiéramos podido, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tenemos este elemento que representa tu cuerpo, Señor. Representa tu cuerpo, Señor. Hoy, Señor, venimos juntamente, Señor, con nuestros hermanos, dándote gracias. Gracias, Señor, porque nadie más que solamente tú, Jesús. Por amor, tú lo hiciste. Por amor, Señor, tú aguantaste el sufrimiento, el dolor. Gracias, Jesús. En tu debilidad, Señor, en tu debilidad como humano, Señor, entendemos también nosotros, pero más nos entiendes tú, Señor, a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Esperamos, Señor, tu venida. Esperamos tu regreso, Señor, por tu amada. Y en esta mañana, Señor, que tenemos este privilegio de poder sentarnos a la mesa contigo, Señor, te decimos gracias. Gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos este privilegio. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Jesús. Participamos de este privilegio de sentarnos o de participar en la mesa, Señor, juntamente contigo. En el nombre de Jesús, mis amados hermanos, tome su pan. Tome su pan y comamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este vino, Señor, que representa tu sangre. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte, Señor, de esta mesa, Señor. Sangre de carmesí, sangre que fue el precio por nuestras almas. Sangre que tú derramaste, Señor, por nosotros, para redimirnos. Gracias, Señor Jesús. Tome la copa de vino, hermano, y tomemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que nuestro anhelo, nuestro deseo es estar contigo, Señor.
Hoy tú nos diste la vida, Señor, en este mundo. Al rato, mañana no lo sabemos. Pero, Señor, si algo glorioso nosotros tenemos, es que, Señor, si tú no vienes aún, Señor, por nosotros, Señor, sabemos de que si la muerte nos alcanzara, Señor, sabemos que un día estaremos contigo. Porque tú nos das esa garantía, Señor. Tú nos das esa garantía, Señor Jesús. Hemos creído en ti, Señor. Hemos creído en tu nombre. Hemos creído en tu nombre, Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Oh, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Jesús, mi fiel amigo. Sí, Señor, gracias. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. Voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. 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 Yo quiero estar contigo, Jesús.
volver atrás. Camina conmigo. Camina conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Seguirte solo a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Hemos puesto las manos en el arado. No queremos volver atrás. Queremos seguirte a ti, Jesús. Gracias, 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 Señor. No queremos volver atrás, Señor. No queremos volver atrás, Señor. Como le dijeron, Señor, a la mujer de Lot, Padre. Como tú dijiste, Señor, en aquel día, Señor, no volteen a ver atrás. Así también nosotros no queremos voltear a ver atrás, Señor. Queremos poner nuestra mirada siempre en Cristo Jesús. Queremos mirar siempre el blanco que es Cristo Jesús, el perfecto, el que nunca ha fallado y nunca fallará. Queremos seguir hacia adelante porque hemos puesto las manos en el arado. Y aquel que voltea a ver atrás no es digno, Señor, de poder llegar, Señor, a ese lugar. Por lo cual queremos seguir, Señor, hacia adelante. Oh, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Damos gracias. Gracias. Dele ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor. Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerios Ebenecer presentó un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible.